ver si conocen este himno, hermanos, amigos. El Rey ya viene. Lo cantamos siempre. Dice así: el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Drogas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Y bueno, hay otra partecita ahí donde sigue subiendo, pero ya no me alcanza la voz. Y hermanos, qué bonito es entonar este himno, pero ¿se han fijado cómo dice? El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas ya no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Casi que dijera, el planeta ya tiene coronavirus. Casi dice así, ¿verdad? Esto lo hemos dicho por muchos años. Este himno fue compuesto por William Gaither en 1970. Esta traducción, no estoy seguro quién la hizo. Dice aquí el hermano Sid de Guillén, que fue el que tradujo esto también en el año 70. Entonces, es un himno muy, muy hermoso que muchas iglesias lo cantan. Y ahora que está sucediendo esto, mucha de la gente cristiana está teniendo temor. Cuando lo hemos cantado y es un himno hermoso y la gente lo canta y decimos aleluya, gloria a Dios, y se oye muy bonito cuando está con las trompetas y cuando está con orquesta y cuando lo canta algún grupo especial, algún mariachi que de repente por ahí lo escuchamos, que lo entonan y se oye muy, muy bonito. Ahora ya los himnos no estábamos acostumbrados mucho a cantarlos, pero todavía hay gentes que los entonan y este es uno de los himnos que se entona con bastante fuerza. Entonces yo quisiera que fueran a la palabra de Dios por un momento y vamos a estudiar lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo profético, mesiánico, porque habla acerca de Jesucristo. Y al hablar de Jesucristo, pues son salmos muy interesantes porque este especialmente se aplica
y se puede aplicar a la primera venida de Cristo, pero también se aplica a lo que llamamos la segunda venida de Cristo, y aún se aplica para el fin del mundo. Así que, ¿qué podemos decir, hermanos? Estamos viviendo ya ahorita en lo que muchos creemos que son tiempos proféticos, tiempos en donde muchas de las cosas se están empezando a cumplir. Y yo simplemente quiero llamarles la atención, así como lo he estado haciendo con mi iglesia, lo he estado haciendo con mi persona, con mi familia. Quiero que llamarles la atención, pero no de regaño, sino llamarles la atención a que pongamos atención de lo que está sucediendo. En el versículo 1 dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí Dios está hablando acerca de una situación bastante fuerte en contra de sí mismo, en contra de Dios y en contra de su Hijo, que es Jesucristo. Y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué están en contra de Dios? Y todavía la pregunta hoy es esa: ¿por qué es que la persona está en contra de Dios? Hermanos, hay millones de personas que están en contra de Dios. Y yo creo que, como decimos aquí en Estados Unidos, billions, hay billones de personas o miles de millones de personas que están en contra de Dios. Hay muchas personas que si hoy les hablamos acerca del mensaje de Jesús, que van a recibir el mensaje, pero hay muchos otros que no. Y de plano hay mucha gente que si Jesucristo se volviera a aparecer aquí en la tierra y pudiera otra vez ser crucificado, lo crucificarían otra vez. Le damos gracias a Dios porque Él murió una vez y esa fue la única que tenía que morir, y una vez por todos los pecadores, por todos los pecados del mundo. No tiene que haber otro sacrificio de Jesucristo. Muchas iglesias enseñan que sí, que Jesucristo muere y muere y muere y muere otra vez. Oigan, hermanos, pues qué Dios tan débil tienen, ¿verdad? Porque nuestro Dios, en la muerte de su Hijo Jesucristo, puede cubrir los pecados de todo el mundo. Y si tú eres una persona que no conoce a Jesucristo y que quisieras conocerlo, lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, y aparte de eso decirle: yo quiero servirte a ti, quiero que tú me recibas en tu familia, en tu reino. Porque lo que estamos viendo aquí es que Dios es rey. Y dice: ¿por qué es que la gente se está rebelando? Pues, hermanos, la gente se rebela porque están pensando cosas tontas. La Biblia dice vanas, pero pues ya esa palabra en la versión que estoy leyendo, y es una versión a 60, es de las palabras que ya no se usan mucho ahora. En realidad, la gente está pensando tonterías. Si Dios creó en realidad todo este universo, que mucha gente no cree eso, ¿verdad? Pero si Dios en realidad lo hizo, entonces, claro que no te puedes pelear en contra de Dios. Claro que no. Entonces yo quiero animarte a que no te levantes en contra de Dios. Amigo, por favor, no te levantes. En este tiempo es el peor tiempo para decir: pues si Dios estuviera vivo o si Dios existiera, no habría esta enfermedad, no habría esto, no habría lo otro. La verdad es de que siempre ha habido maldad. En algún lugar en la tierra ha habido alguien que se está muriendo por mano de otra persona. Desde el comienzo así fue. Caín mató a Abel y de ahí para acá ha habido muerte, y la muerte ha reinado entre los hombres desde Adán y Eva. Así que no podemos decir que Dios no está presente aunque haya pecado. Claro que Dios está presente y Él sabe lo que está sucediendo, y Él, aunque no peca y nunca ha subido pecado a su mente ni a su corazón, ni se ha imaginado ni siquiera pecado, Él va a utilizar el pecado para su gloria. Él va a hacer que las cosas malas se tornen en cosas buenas. Y yo quisiera animarte a ti a que no utilices estas cosas que están sucediendo hoy como excusa para hablar en contra de Dios. El versículo 2 del Salmo 2 claramente nos dice que va a haber reyes que son de la tierra, reyes y príncipes de la tierra, los gobernantes de la tierra, que se van a juntar en contra de Dios. Y de hecho se juntaron en contra de Dios cuando
Mataron a su Hijo Jesucristo en la cruz, y de eso nos habla el apóstol Pedro en la predicación que da en el libro de Hechos. La gente se juntó allí en Jerusalén, en el monte de Sión, para atacar a Dios, y mataron a su Hijo, al heredero del reino eterno. Y a este Dios que lo están matando, ellos no entendían que este Dios, que también era hombre, 100% Dios y 100% hombre, tendría el poder, y lo tuvo, pero tendría el poder de 3 días después levantarse de los muertos. La gente todavía hoy piensa que pueden romper las ataduras que los tienen atados a Dios. Hermanos, somos hechos a la imagen de Dios. Amigos, si tú no crees en esto, la Biblia lo dice claramente, que estamos hechos a la imagen de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. El versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No vas a poder. No vas a poder. Estás atado a Dios. Estás atado porque Él te creó. Él tiene atada tu vida. Desde el primer día hasta el último segundo, Él tiene contada tu vida. Quizá tú no lo piensas así, quizá tú no sientes que así es, pero ahorita que estamos pasando por esa situación de enfermedad, conozco muchas personas que antes no creían en Dios y ahorita están diciendo, pues, ¿a qué me acerco? ¿A quién me acerco si llego a morir? ¿Qué esperanza tengo después de la muerte? Y creo que ese es un tiempo de reflexión. Creo que ese es un tiempo de reflexión para los que no creen en Dios y aún para los que creen en Dios, porque muchos de los que creemos en Dios hemos vivido nuestra vida demasiado ligera. Y la gente que no cree en Dios, a veces no creen en Dios por culpa de los que creen en Dios. Y los entiendo, yo así estuve un tiempo también, cuando estaba joven, así era mi pensamiento. ¿Cómo va a ser posible que yo crea en esta Biblia que mi propio papá predicó? Pero ¿cómo es posible que yo vaya a creer en esta Biblia cuando conozco a los de la iglesia, que son así y así y asá? Y por eso es que yo no acepté a Cristo, aunque era parte de la iglesia y estuve dentro de la iglesia, yo no recibí a Jesucristo en mi corazón hasta que cumplí los 16 años. Entonces, para los que dicen, no, pues estás muy joven, pues sí estaba joven, hermanos, pero yo ya había crecido en la iglesia, todos esos años estuve en la iglesia y todavía andaba muy rebelde. Fue hasta que regresé, hasta que vine a Estados Unidos, que recibí a Jesucristo verdaderamente en mi corazón. Entonces entiendo la situación de por qué es que mucha gente no cree en Dios, porque los mismos cristianos no hemos dado buen testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Pero el ser hijo de Dios y el ser Dios es muy diferente. Dios está sentado en su trono, yo no. Él es el que está controlando nuestras vidas. El que mora en los cielos se reirá. Es el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Alguien cree que se puede zafar del juicio de Dios? Dios se va a reír de ti. Dios se va a reír de ti. A los que no son hijos de Dios todavía, te quiero decir esto. La palabra de Dios nos dice que las personas que creen en Jesucristo, que reciben este mensaje, a esas personas Dios les da el derecho, Dios les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dios, de una manera espiritual, engendra o hace que estas gentes nazcan una vez más, pero de una manera espiritual. La palabra de Dios nos dice que morimos en nuestro espíritu cuando Adán y Eva pecaron, y de allí la muerte se pasó, la muerte espiritual, a todos nosotros. Así que nace una persona, y esa persona, aunque está viva en su cuerpo físico, su espíritu, que es el que se relaciona con Dios, está muerto y necesita un nuevo nacimiento, que es lo que dice Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan. Dice que es necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento de nuevo es cuando tú le dices a Dios, quiero recibirte en mi corazón, creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, creo que Jesucristo resucitó de los muertos y que si yo pongo mi fe en Él, Él puede perdonar mis pecados y me puede dar vida eterna. Así como Jesucristo murió en la cruz, yo muero a mis pecados, y así como Jesucristo
resucitó de los muertos, yo puedo resucitar en Cristo y entonces tenemos vida nueva. Entonces, este es el mensaje de la Biblia y obviamente a veces se confunde entre todas y muchas otras cosas que la Biblia tiene y mensajes que se meten aquí, se meten allá y la gente cuando quiere escuchar el mensaje claro de Dios no lo entiende porque hay muchas personas que están diciendo muchas cosas. Pero hoy en día ese es el mensaje que tú necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque en la reacción de Dios a juicio, él en el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor. Y yo no quiero pensar y no quiero decir que esta situación de enfermedad es por juicio de Dios, pero pareciera que como que Dios está haciendo que pongamos atención. Y si no es juicio de Dios, entonces esto viene de parte del diablo, como lo queramos ver como cristianos, o si tú dices yo no creo nada de eso, yo nada más lo veo como es que simplemente la ciencia no ha podido parar esto todavía, es una enfermedad que iba a pasar, bueno, esa es tu manera de pensar, pero déjate digo algo, la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos relacionar cuando viene cualquier pandemia como esta y la podamos relacionar con lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá pestes. Y pestes, pues son enfermedades que no se pueden controlar. Y esto creo que va a marcar algo muy fuerte en el mundo de aquí para adelante. Ha habido muchas profecías que ya se cumplieron. Por ejemplo, se cumplió la profecía de terremotos. Y ha habido muchos terremotos desde el siglo pasado. A principios del siglo pasado, Japón empezó a ver un incremento terrible en cuestión de terremotos hasta que casi al final del siglo XX, había, no sé, creo que movimientos de tierra, más de 1 millón de movimientos de tierra pequeños, pero terremotos fuertes pues se fueron incrementando a como fue el siglo XX pasando, los terremotos ¡fum!, se fueron para arriba. Y ahora, pues hay terremotos por todas partes. Un amigo puso algo en Facebook que decía que por todas partes habían habido erupciones hace unos cuantos días y parece que pues las erupciones casi que las puedes marcar con el mapa, ¿verdad? Donde estaban, que estaban en una línea, en la línea esa de San Andrés y después, o la falla de San Andrés y después cómo va por alrededor del mundo toda esa falla. Por allí estuvieron las erupciones, ha habido terremotos. Sabemos de eso ya por muchos años, pero no se había visto esto de una peste como la que estamos viendo ahora. Y está moviendo el tapete de todo el mundo. Y yo creo, hermanos, que esto va a estar afectando nuestra libertad de expresión, no nada más de los cristianos y de muchas personas. La libertad va a ser un poquito dificultosa volverla a tener como la habíamos tenido antes. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo eso? Pues es que Dios está apretando. Dios está apretando y aquí lo que dice, luego hablará a ellos en su furor, en su enojo y dice que nos va a turbar con su ira. O sea, te va a sacudir y te va a turbar con la ira que Él tiene. ¿Por qué tiene ira Dios? ¿No es que Dios es amor? Ah, claro. Dios es amor, es un versículo de la Biblia, se repite varias veces la idea y de hecho la palabra amor relacionada con Dios se repite muchísimas veces en la palabra de Dios. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que no podemos ignorar esa parte de que el amor de Dios es realidad. La otra moneda es que Dios es santo. Es santo, que quiere decir perfecto, así que es perfecto en amor, pero también es perfecto en su odio por el pecado. Y las dos cosas se balancean. Así que en su odio por el pecado, si tú permaneces en pecado, imagínate qué te va a pasar cuando ya mueras. Mueres sin Dios, sin esperanza, sin Jesucristo habiéndote perdonado tus pecados, entonces vas a morir en juicio. Bueno, después continúa aquí hablando en el versículo 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este es Dios diciendo que Él puso a Jesucristo por rey en Sión, en el monte Sión, que es Jerusalén. Hoy en día se está peleando el monte de Jerusalén. Los cristianos, los musulmanes, los católicos y creo que muchas otras religiones están ahí metidos
porque saben que Jerusalén es un punto central. Si ustedes buscan en el mapa a nivel mundial, estudian un poquito acerca de la historia, se van a dar cuenta que en donde más guerras se han peleado es en el área del país de Israel hoy en día. De hecho, en lo que se llama el Valle de Armagedón, es en donde se han peleado más guerras, ¿verdad? Ahora el mundo confunde todas esas cosas porque hay películas, y hay libros, se utiliza mal la palabra, pero es una palabra que se usa en la Biblia porque allí se va a lidiar una de las batallas más terribles que la Biblia habla, es la segunda venida. Va Jesucristo a venir, va a tocar pie en el monte de los olivos y la guerra se va a pelear en el valle de Armagedón, que corre desde los olivos hasta muchísimo terreno. Entonces, esa guerra, hermanos, se está peleando allí. Y Dios lo que está diciendo es, no importa lo que tú creas, de acuerdo con mi palabra, yo voy a hacer que Jesucristo reine otra vez en persona en Jerusalén. Y ahorita simplemente es un paso más cerca a esto que Dios ya dijo hace muchos miles de años. Ahora voy a continuar para no tardarme ya mucho. El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que este es el mismo Dios que está hablando, Dios Padre hablando a su Hijo Jesucristo y le está diciendo, yo te voy a dar a todas las naciones por herencia. Por herencia. Así que está hablando de todos los pueblos. Sabemos que hay algunos pueblos que están muy apartados de Dios. La promesa de Dios es que de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, va a haber personas que están adorando a Dios. He escuchado muchas críticas que tienen que ver con la idea de que cómo va a ser posible que Dios sea un Dios de amor si hay millones y millones de personas que nunca han escuchado de Él, que se están yendo al infierno. ¿Estás seguro que nunca han escuchado de Él? Porque Dios dice que Él va a tener un testigo siempre delante de la persona. ¿Quieres decir que la conciencia nunca les ha dicho lo que está bien y lo que está mal? ¿Quieres decir que la persona no puede voltear y ver que el cielo y la tierra tuvieron que ser creados y no pudieron haber sido creados por un mismo ídolo de madera o de piedra, sino que tuvo que haber sido algo o alguien mucho más grande? Hermanos, Dios nos ha dado la facultad de pensar. Si la gente no quiere pensar, pues allá ellos, ¿verdad? Y creo que hay muchas personas que así han terminado sus vidas, donde no le dieron más importancia, pero conocemos gentes de muchos lugares en donde no pensábamos que había evangelio, que no pensábamos que había entrado la palabra de Dios. Y cuando misioneros investigan esos lugares, se dan cuenta que Dios tiene testigos aún allí. Así que claramente la promesa de Dios Padre a Dios Hijo, que le va a entregar a Él todas las naciones, de todas partes, de todos los confines de la tierra, se va a hacer realidad. Dice en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y entonces, pues esa es una advertencia todavía más de que Dios va a tener control total cuando regrese, y los que no quieran someterse a su voluntad, a la fuerza, o van a morir. Terrible. Versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Esta es una invitación a todos nosotros, especialmente a los que no creen en Dios, a que reaccionen. Mira alrededor. ¿Qué otra esperanza tienes si no es Dios ahorita? Ahorita nos estamos dando cuenta que los que hemos planeado vivir 70, 80, 90 años con un buen retiro, se te puede acabar muy rápido. No salgas porque te pega la enfermedad y te mueres una semana, 2 semanas y te entierran, y a lo mejor tu familia ni te va a ir a ver. ¿Por qué? Porque esto no se puede controlar ahorita. Hermano, amigo, Dios es el que controla, y Dios es el que te está diciendo ahorita, rey, sé prudente.
Tú piensas que quizá no eres alguien importante para Dios, pero la Biblia nos dice que todos los que creemos en Él vamos a ser reyes y sacerdotes. Yo quiero decirte que tú tienes un plan grandioso de parte de Dios para tu vida. Él quiere que tú seas un rey, Él quiere que tú seas una reina, Él quiere que tú seas un gobernante, Él quiere algo especial para ti en la eternidad. Y aún quizá aquí, yo no sé, pero más probable es que estamos hablando de algo de la eternidad, porque así es donde Dios está viviendo en la eternidad, Dios está viéndonos a todos nosotros como si ya estuviéramos allá. Entonces cuando Él está hablando a cada persona, a cada individuo, y Él está diciendo, sé prudente. Entiende lo que estás haciendo al rechazar a Dios y ya no lo rechaces. Después dice, admite amonestación, déjate corregir. Yo sé que estas palabras son fuertes, pero tú necesitas escuchar corrección, necesitas pedirle a Dios que te dé un corazón suave. Y ahorita que estás en necesidad, ahorita que necesitamos de alguien que no esté ligado a este mundo, sino que nos pueda ayudar a pasar de este mundo a la eternidad, y ese es nuestro Dios. Necesitas tú entonces acercarte a Él y pedirle, Señor, te pido que me ayudes, por favor. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo hacerle para estar bien contigo? Si tú dices que puedo estar bien contigo, yo no quiero caer en la ira, en el enojo tuyo. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, qué bueno que llegamos al final del capítulo, ¿verdad? Porque en el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lo que tienes que hacer hoy es acercarte a Dios, sírvelo. La primera forma en que uno lo sirve, mucha gente dice, entonces tengo que servirle, voy a hacer lo más que pueda para Dios. Espérate, lo primero que Él te pide es que le des tu corazón, que le des tu vida. No sirve de nada que hagas muchas cosas para Dios si al final del día de todas maneras tu corazón no ha cambiado y tu espíritu no es un espíritu nuevo. Ese es el trabajo que Dios hace una vez que ya arreglaste ese punto con Dios y ya le diste tu vida completamente a Dios. Entonces le puedes empezar a servir. Y de hecho, al mero final del capítulo, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. En mi caso, nada bueno en mí, pero yo a los 16 años confié en Dios. Le dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero que tú me ayudes a cambiar. Te doy permiso de entrar a mi vida, haz lo que tengas que hacer. Sé que soy pecador, te pido perdón, ven a mi corazón, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Si quieres que yo me muera mañana, está bien conmigo. Si quieres que yo esté aquí por muchos años, está bien conmigo. Lo que tú quieras hacer. Yo hice esa oración, hermanos, y desde entonces mi vida ha sido muy diferente. No que sea perfecta, claro que no. Tengo miles de errores, pero no soy el mismo. No soy el mismo Lemuel de cuando tenía 15 años. No, no soy el mismo. No soy el mismo, para nada. Y yo creo que las personas que somos hijos de Dios, podemos decir que algo sucedió cuando hicimos esa oración. Y lo primero que tienes que hacer para verdaderamente servir a Dios es darle tu vida a Dios. Dale tu vida, porque no sabes lo que Dios te va a pedir que hagas mañana. No lo hagas en tu orgullo y digas, yo ya sé qué es lo que Dios me va a pedir, cuando no sabes ni siquiera si vas a vivir o morir mañana. No sabes nada. No, yo tampoco sé nada. No sabemos nada. Cada mañana nos paramos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay miles de personas que nunca le han entregado su vida a Dios, que yo sé que se levantan, porque conozco gente, se levantan y ellos en su forma de ser le piden a Dios también y le dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo sé que son muy sinceros. Yo lo que te estoy diciendo es, si hoy mueres, ¿estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios o no? Y si no estás seguro, entonces pudieras tú caer en ese grupo de personas con los que Dios está enojado todavía. Acordémonos que una de las parábolas de Jesucristo, la última parábola que Él da ahí en Mateo, qué terrible. Cuando las personas que piensan que le estuvieron sirviendo a Jesús
que fueron buenos y se van a parar delante de Dios y Él les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque necesité de muchas cosas y ustedes nunca me ayudaron. Y entonces la gente se va a decir, pero Señor, si nosotros estuvimos presentes en todo esto, te ayudamos aquí, te ayudamos acá, te dimos de beber, te ayudamos cuando necesitaste. Y Dios, Jesucristo, siendo juez, va a decir, porque no lo hiciste de la manera en que yo quería que lo hicieras. No le diste en la forma que dice la Biblia ahí, ¿verdad? Dice que simplemente no le ofreciste ayuda a uno de estos más pequeñitos. Queda a entender, no serviste a Dios en la manera en que Él quería que le sirvieras. No seas terco. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como Salvador. Y ya después Él te guiará a quién debes ayudar. Termina entonces este salmo allí en el versículo 12. Honra al Hijo. Hermanos, amigos, tú quieres estar bien con Dios, tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador. No hay de otra. Tú quieres estar bien con Dios, tienes que servir a Jesucristo. No hay de otra. Tú quieres estar bien con Dios, tienes que poner a Jesús en tu vida primero. Honra al Hijo. Y después dice, para que no se enoje. ¿Que no se enoje quién? Pues Dios Padre. Y perezcáis en el camino. Muchas personas, cristianos y no cristianos, de cualquier camino de vida que lleven, en el momento que han enojado a Dios, se han muerto. He conocido personas, tristemente, ¿verdad? Y por eso es que yo también tengo temor de apartarme de los caminos de Dios, porque he visto personas que han tomado los caminos de Dios muy a la ligera cuando conocían el mensaje de Dios. No tomaron a Dios en serio y Dios los mató. A algunos no, como en los salmos, ¿verdad? Que simplemente nos dicen varios salmos que hay personas que son malos, que viven sus vidas y engordan y tienen sus hijos y tienen casas y tienen muchas cosas y se mueren ricos. ¿Y qué acerca de ellos? Ten cuidado de no poner tus ojos en ellos, porque ahorita cualquier persona, ya nos dimos cuenta, cualquier persona puede morir. Ya ha habido varias personas muy ricas que murieron y sus familias han puesto algunas cosas muy fuertes en el internet, en donde algunos hijos han comentado cosas muy fuertes de sus papás, diciendo que mi papá trató de amasar toda esta fortuna y ahora se murió queriendo respirar algo que es gratis. ¿Cómo compras tu vida? No se puede. No se puede comprar la vida. Tienes que tener cuidado. Aquí lo que la palabra de Dios dice es que honremos, cuidemos nuestra relación con Jesucristo. Y si no tienes una relación, entra en una relación con Él, pidiéndole a Dios que te permita ser uno de sus hijos. La palabra de Dios es simple, no es difícil. Me dicen, ¿qué oración hago? Pues si no sabes orar, pídele con todo tu corazón, pero te voy a animar a que hagas la misma oración que hizo el que estaba siendo crucificado con Jesucristo. Había dos personas, dos malhechores. Y con esto termino. Dos malhechores. Uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Y uno de ellos estaba criticando a Jesucristo en la hora de la muerte. No aprendemos, ¿verdad? El humano no aprende, hermanos. A veces hasta nosotros como pastores también somos bien tercos y no aprendemos y Dios nos tiene que dar muchos cocos. Y esta persona en la cruz estaba haciéndole burla a Jesús. Y el otro le dices, oye, ¿no tienes temor? ¿No tienes temor de Dios estando en esta situación? Estamos ya muriéndonos, ¿no tienes temor? Tú deberías de tener temor. Nosotros justamente estamos padeciendo por nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y entonces se voltea con Jesús, esa persona, y le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesucristo crucificado, todo golpeado, todo sangrado, su cuerpo todo dolido, se voltea hacia esta persona y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que la oración
es reconocer que estás mal y voltear a ver a Jesús y pídele, Señor, necesito estar contigo. Una vez que me muera, necesito estar contigo. Ya mi vida aquí no vale nada. Esa persona no sabía cuánto más iba a durar. Generalmente las personas que estaban colgadas duraban de 3 a 4 días si es que no los flagelaban antes, ¿verdad? Si no les daban de latigazos, porque el látigo llevaba pedazos de hueso y pedazos de metal. Entonces, si les daban latigazos, duraban mucho menos las personas. Pero si no les daban latigazos, que es probable que no lo hayan hecho con esos ladrones, entonces duraban de 3 a 4 días colgados. Jesucristo le dice, y esta es la última profecía de Jesucristo ahí vivo, ¿verdad? Donde le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y resultó que antes de las 6 de la tarde llegaron los soldados romanos por órdenes del mismo Pilato, por incitación de los fariseos, llegaron los soldados romanos a romperles las rodillas a los dos ladrones. Y entonces se murieron sofocados, porque ya colgados de la cruz y con las piernas rotas, no podían jalarse, no podían hacer fuerza para poder respirar. Tú no sabes el día de tu muerte, yo tampoco la sé, pero hermanos, yo le estoy pidiendo todos los días a Dios que prepare mi corazón, que prepare mi mente para el día en que vaya yo a estar presente delante de Él. Y esa es la oración que todos debemos de tener. No tenemos que tener temor, pero si tú no eres hijo de Dios, necesitas acercarte a Dios porque tu vida está colgando en un hilo. La vida eterna te espera, pero ¿dónde la pasarás? ¿La pasarás con Dios? ¿La pasarás sin Dios? La palabra de Dios, hermanos, es clara. Hay solamente un final, la muerte, y después de la muerte, el juicio. Así que no queriendo que nadie sufra el juicio eterno de juicio de Dios, donde Dios tiene que mandar a la persona al infierno, al lago de fuego. Entonces estamos pidiéndole a la gente que ore, se acerque a Dios. Amigo, acércate a Dios, pídele perdón. Y por último, a los cristianos. Hermano, tú cuando mueras, no vas a pasar por el juicio para castigo eterno, vas a pasar un juicio para vida eterna. Pero acuérdate lo que la Biblia nos dice, algunos de nosotros vamos a entrar oliendo así como por fuego. Dice, vamos a pasar, ¿verdad? Pero como decimos en México, de panzazo. Apenas vamos a entrar porque todo lo que hicimos, todo el servicio que hicimos a Dios, no lo hicimos con temor, como dice aquí. Lo tomamos muy a la ligera, hicimos cosas muy a la ligera. Yo ya le pedí perdón a Dios por muchas cosas que he hecho a la ligera y le estoy pidiendo a Dios, como ahorita, que todo lo que haga sea con fuerza, que todo lo que haga sea pensando en honrar al Hijo. ¿Para qué? ¿Para que no se enoje conmigo? No, hermanos, porque yo soy hijo de Dios. Quiero que Dios tenga una visión buena cuando vea hacia abajo del cielo y que vea mi vida, que pueda decir, buen hecho, buen siervo y fiel. Y yo creo que eso es lo que queremos todos nosotros. Dios bendiga tu vida. Estaré poniendo más mensajes como estos durante las semanas que vienen. Y simplemente, hermanos, oremos por todos. Ora tú por la gente que conoces que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Este sería un muy buen tiempo para hablar con ellos. Es muy buen tiempo para compartir la palabra, no para forzarlos a entrar, aunque la palabra de Dios nos dice que hay que a veces forzar a las personas a entrar. Pero hoy en día, hermanos, parece que la gente, si tú los quieres forzar tantito, no se dejan. Así que yo te aconsejo que lo que Dios pone en tu corazón, si es que los tienes que forzar y tú conoces a alguien que le puedes insistir e insistir y la persona va a decir sí, sí quiero, adelante. Pero yo estoy pensando que con muchas de las personas que vamos a hablar en este tiempo son personas duras de corazón, como les está diciendo aquí el Salmo 2. Son personas duras, personas que han estado rebeldes por mucho tiempo en contra de Dios. Y tú necesitas estar parado detrás de la cruz, detrás de Jesucristo resucitado, pedirle fuerzas para que tú tengas palabra clara. Ten palabra clara para la gente que no conoce de Dios, porque lo van a necesitar ellos y creo que nosotros podemos ser una llamada de atención buena para ellos.
En lugar de que digan, ay, ahí viene este cristiano y me dijo y me criticó, como hemos escuchado muchas veces. No, hermano, que tu palabra sea llena de amor, de cariño, pero dura, ¿verdad? O sea, ni modo de arrancar lo que dice la Biblia aquí en el Salmo 2. Simplemente si quieres, le quito el Salmo 2, lo tiramos a la basura, ¿verdad? No se puede. Esta es palabra de Dios que tiene miles de años escrita. Así que esto no va a ir a ninguna parte. La palabra de Dios nos dice claramente que esta palabra está escrita en el cielo. Y ahí va a estar, esta es una palabra eterna. Si dicen, es que esa es tu traducción, pues léelo. Si sabes leer en hebreo, si sabes leer en griego, léelo. Dice lo mismo. Dice lo mismo, que todos somos pecadores, necesitamos de Dios. El único que te puede salvar a ti, el único que me puede salvar a mí, es Jesucristo. Y hermano, que Dios te bendiga y que Dios en realidad nos salve aún ahorita de toda esta enfermedad que está sucediendo, que muchos de nosotros podamos salir libres de todo esto para tener tiempo de servir a Dios, poder ser misioneros, pastores, evangelistas, lo que Dios tenga en la mente que tú y yo hagamos en el futuro, que lo hagamos. Y para los que apenas están conociendo a Dios, que tú sepas que Dios tiene un gran plan para tu vida. Te necesita a ti en el cielo. Yo había pensado, ¿pero cómo es posible que Dios me necesite a mí? Pues está haciendo una casa para nosotros, tiene planes, léelo, ahí está en Apocalipsis capítulo 2 y 3, al que venciere todas las cosas que Dios está planeando, al que venciere, Él quiere que estés ahí en el cielo y está planeando cosas. Y a lo mejor vamos a encontrar que hay muchos lugares en el cielo vacíos, no sé. Hermanos, tengamos cuidado de eso, ¿verdad? Ya eso ya lo veremos después. A eso sí que en la Biblia no dice nada de eso, pero yo en mi mente estoy pensando, ¿y qué tal si a través de la eternidad entramos y vemos ahí en la gran Jerusalén, donde Jesucristo va a estar, muchos lugares que están vacíos, de todas las personas que deberían de haber sido salvas y no fueron salvas por nuestro mal testimonio, porque simplemente nunca les dijimos nada? Hermanos, qué terrible. Por eso es que la Biblia dice también que un día Dios va a limpiar nuestras lágrimas. Espero que no tenga que limpiar muchas, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir una vida santa delante de Él y delante de este mundo. Dios les bendiga, que la pasen muy bien.